Entonces, vamos a ver primero algunos aspectos que les mencionaba de la evaluación que tenemos por aquí pendientes y después vamos a entrar en materia en donde habíamos quedado en el capítulo 1. Ok, entonces, por aquí tenemos el módulo 1, era la infografía que ya fue presentada. Ok, esta infografía tiene un periodo de calificación de 15 días. Todos los trabajos tienen ese lapso de calificación. Entonces, yo en el transcurso de esta semana voy a estar finalizando las calificaciones, aunque esperaría tenerlo antes. Si tuviera las calificaciones antes, yo les indico por medio del módulo general, ¿verdad? Por esta parte donde dice avisos, para indicarles que ya efectivamente la calificación de la infografía está completa. ¿Ok? De momento, el trabajo en el que tienen que ir desarrollando es el foro académico, ¿verdad? Este foro habla sobre el tema de Braulio Carrillo, el arquitecto del Estado costarricense, y finaliza la próxima semana, ¿verdad? De mañana a noche, entonces ya pueden ir trabajando en eso. De hecho, hoy vamos a abordar uno de los temas requeridos para este tema, ¿verdad? Para este capítulo, que es el capítulo número 2. Hoy vamos a terminar de analizar el capítulo 1, el capítulo 2 y tal vez comencemos con algo del capítulo 3. Recuerden que la semana pasada no abarcamos todo el capítulo número 1 porque nos centramos en abordar algunos aspectos importantes generales del tema de la evaluación. Entonces, por eso estamos un poquitito desfasados, pero ese desfase lo vamos a solucionar rápido, sobre todo porque el último capítulo, que es el capítulo número 4, es un poquito más corto, entonces eso nos puede beneficiar. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos pues el foro de dudas, todavía no hay dudas en este módulo 2, ¿verdad? Conforme se vayan habilitando las actividades, vamos a ir habilitando los módulos para que ustedes lo tomen en consideración. No sé si tienen alguna duda respecto a esta evaluación o a la evaluación anterior. No. Ok. Entonces, vamos a ir. Sí, dígame. Profe, ahí hay que hacer dos preguntas, digamos, diferentes vías. Respuesta. En el foro. Ajá. Vamos a ver las instrucciones. Instrucciones. Su participación debe realizar dentro de la plataforma en el espacio asignado para el desarrollo del foro y no debe excederse de una cuartilla, media página. Se trata de realizar aportes claros y puntuales para que los compañeros lean, conozcan y discutan. Debe mostrar respeto por la participación de sus compañeros. Evite el comentario de estoy de acuerdo, sí, muy bien, compañero. Si así ampliar o justificar, puede adjuntar el documento para compartirlo. Si debe apoyar sus criterios con citas, debe indicar la referencia. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando en la primera tutoría vimos la diferencia entre citas y referencias bibliográficas? ¿Verdad? Una cita bibliográfica es la cortita, la que está, digamos, dentro del texto. La referencia bibliográfica es la grande, la que viene en la bibliografía. Después, no se admitirá aportes dentro de la discusión del foro que sean copias de documentos o de internet. Lea el capítulo 2 de la unidad didáctica de Historia de Costa Rica. Para el desarrollo de la conversación es necesario que realice como mínimo 2 intervenciones durante diferentes días. Una intervención con su posición, es decir, usted va a ingresar acá. Vamos a ver, aquí estamos, Historia de Costa Rica. Voy a cambiar mi rol a estudiante. Ok, en este momento yo estoy viendo la plataforma como un estudiante. Entonces yo me meto en foro académico, aquí viene la rúbrica, y le doy acá donde dice añadir un nuevo tema de debate. Entonces aquí pongo el asunto, pongo la respuesta y lo envío al foro. ¿Ok? Aquí viene, como les mencioné, la rúbrica. Aquí mismo vienen las instrucciones. Entonces, lea el capítulo 2 de la unidad didáctica, que es el capítulo que vamos a analizar hoy, además del capítulo 1, o lo que quedaba del capítulo 1.
Para el desarrollo de la conversación es necesario que realice como mínimo 2 intervenciones durante diferentes días. Una, su posición respecto al tema, y la otra, una de los compañeros. Entonces, una vez que ya las personas comiencen a participar, usted, digamos, va a ver como una lista, digamos, de temas, qué sé yo. Yo agarro y hago buenas tardes, Maribel, bienvenida. Yo agarro y le doy aquí Gracias. y pongo, qué sé yo, Braulio Carrillo. Qué sé yo, pongo este tema y aquí hago la intervención y después pongo las referencias. Esto que está acá, esto que dice asunto, va a salir desplegado como una pestañita. Entonces, yo puedo agarrar y ver los comentarios, leer, de hecho aquí van a aparecer desplegados todos los comentarios de los compañeros y yo simplemente le voy a dar una opción que dice responder. ¿Ok? Ahí es donde hago el segundo comentario, que es lo que viene acá. Una intervención para interactuar con los aportes de sus compañeros. En ambos casos debe incluir citas y referencias bibliográficas, es decir, se utilizan ambas formas. ¿De dónde voy a sacar las citas o las referencias? Del capítulo 2 o de otros materiales. El foro estará abierto del 1, es decir, está abierto desde esta semana hasta el 14 de marzo, antes de las 11:55, hora del servidor, ¿verdad? No la hora de nosotros, sino la hora de la computadora, ¿verdad? De la computadora del servidor de la UNED. Entonces, en la medida de lo posible, traten de finalizar sus intervenciones antes, ¿verdad? Para que después no tengamos contratiempos o que la plataforma se pegó o algo así. Las preguntas generadoras son: ¿es Braulio Carrillo el arquitecto del Estado costarricense? ¿Cuáles medidas tomadas durante sus periodos contribuyeron a formar el Estado de Costa Rica? Y viene la rúbrica de calificación. Entonces, frecuencia de participación son 2 puntos, porque participa una vez o 2. Después, pregunta generadora, responde con argumentos y análisis la pregunta generadora. Su participación demuestra comprensión y análisis con base en la lectura. Profesor, una pregunta. Sí. Arriba dice que uno tiene que hacer una intervención con el compañero, pero aquí dice que al menos 2 oportunidades en el foro. Entonces, esas 2 significa en lo que nosotros mandamos y una intervención, o tenemos que hacer 2 intervenciones a 2 compañeros. No, es lo que ustedes, como mínimo, ¿verdad? Es la intervención general, la que ustedes escriben, y después intervenir en la conversión, en el comentario de un compañero, como mínimo. Gracias. Con gusto. Wendy, ¿iba a preguntar algo? Bienvenida. Muchachos, me disculpan. Disculpen. Ok, bueno, entonces la frecuencia son 2 puntos. La pregunta generadora, ¿verdad? Es esta pregunta, es contestar esta pregunta, ¿verdad? Esta es la base del foro. Después tenemos la pertinencia del tema, ¿verdad? Que las intervenciones son pertinentes, al menos una es pertinente, las 2 intervenciones no tienen pertinencia, o si definitivamente no participa, entonces no participa. Calidad de las intervenciones. Luego tenemos el tema de las intervenciones sobre los aportes de los compañeros, la interacción con el grupo, el uso del idioma, el uso de citas bibliográficas y el uso de referencias bibliográficas, ¿ok? Recordemos la diferencia entre las citas y las referencias, ¿verdad? Las citas bibliográficas son las que van dentro del texto y las referencias son las que van al final del texto, ¿verdad? Y si todavía tienen dudas en este respecto, entonces podemos retomar lo que es el manual de APA, ¿verdad? Que nos da la UNED, ¿verdad? O que nos da en este caso la Cátedra de Historia. Y aquí vienen los ejemplos, ¿verdad? Entonces, estos son citas bibliográficas, ¿verdad? De acuerdo con APA. Y estos son referencias bibliográficas, ¿verdad? Es todo así grandote.
digamos, la referencia más larga. La cita bibliográfica solamente es el nombre del autor, bueno, el apellido del autor, la inicial y el año de publicación y la página. ¿Ok? Eso va dentro del texto. Igualmente pueden descargar las guías de manual de APA, ¿verdad? Por ejemplo, y aquí vienen ejemplos, ¿ves? Esto es el ejemplo de una cita bibliográfica, ¿verdad? En este caso una cita corta, esta es una cita larga, ¿ok? Esas van dentro del texto, o sea, dentro del comentario, y las referencias bibliográficas van al final del comentario, ¿verdad? Uso de citas y uso de referencias bibliográficas para un total de 32 puntos. Esa es la actividad que sigue. Luego, más adelante, vamos a tener, de acuerdo con las orientaciones académicas, vamos a tener como actividad un mapa conceptual y un estudio de caso, ¿verdad? Este mapa conceptual estaría para finales de este mes, ¿verdad? Para el 29 de marzo como fecha límite. Y en este caso, pues, el tema sería el asunto de la solución alternativa de conflictos, ¿verdad? Mediante estas 4 estrategias. Y tienen que elaborar además un estudio de caso sobre la resolución de un conflicto en su comunidad. En este caso tendrían que trabajar por medio de un estudio de caso, ¿verdad? Tendrían que buscar alguna posible conflicto que se haya presentado en la comunidad. Estas son las dos, digamos, siguientes actividades, y en este caso el mapa conceptual junto con el estudio de caso van a quedar habilitados a partir del próximo 15 de marzo, ¿verdad? Que sería de este lunes que viene en 8 días. Ok, ya la infografía ya la terminamos y como les mencioné a quienes se conectaron antes, los periodos de calificación de cada evaluación son 15 días. Voy a tratar de tenerlos antes, pero si no, entonces quedarían listos para el próximo domingo, y de igual manera yo les estoy avisando por correo o les estoy avisando por el foro de avisos, ¿verdad? Que se encuentra acá en la plataforma general, aquí. Yo les estaría avisando que ya la infografía ya está calificada para que ustedes lo revisen. ¿Ok? No sé si hasta aquí tienen alguna consulta o algún comentario respecto a las evaluaciones que siguen. Sí, Maribel, dígame. Gracias. Mi consulta es sobre el foro, porque leí, si mal no estoy, que decía que media plantilla. Yo estoy ya escribiendo y ya llevo 2 hojas, tratando de resumir todo lo que pueda, ¿verdad? Entonces estoy tratando de resumirlo más. ¿Media plantilla es media hoja? Ajá. Lo que puede hacer Maribel, digamos, para que usted haga su aporte. Vamos a ver, el foro es como una manera de conversar. Si usted quisiera poner toda la información que usted ha recabado, aquí dentro de las instrucciones dice que si usted quiere ampliar puede adjuntar el documento. Entonces puedes hacer un comentario un poquito más breve, como un resumen de lo que usted ya resumió, de lo que hizo en las hojitas, y adjunta el documento por aparte, para que, digamos, no se quede, digamos, usted con el sinsabor tal vez, o no se quede alguna información que usted consideró que era importante. Ah, perfecto. No había caído en cuenta eso, pero perfecto. Muchísimas gracias. Y lo que es la réplica, ¿cuánto es? ¿Un párrafo o también media cuartilla? Es que es así, no sé, Sí, no. digamos, la réplica puede ser un poco más corta. Lo importante de la réplica es que usted argumente o contraargumente el comentario del compañero, ¿verdad? Obviamente la réplica no va a ser 2 líneas, ¿verdad? De poner, me parece muy acertado su comentario, compañero, por tal y tal, y listo, ¿verdad? Porque eso ahí no tiene profundidad, no se está refiriendo a los argumentos de la persona, ¿verdad? No está diciendo ni por qué está de acuerdo o no dice por qué está en desacuerdo. Entonces, el espíritu, digamos, de la réplica es tratar de generar o de fomentar la conversación y el intercambio de argumentos entre los participantes.
Entonces, en la medida en que eso se cumpla, no habría problemas, digamos, en cuanto a la extensión, ¿verdad? Obviamente, siempre tomando en cuenta que si el comentario es de 2 líneas, eso no funciona como réplica, que de hecho eso mismo viene aquí especificado en las instrucciones. Sí queda claro eso, el tema de la réplica. Para mí, clarísimo, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra consulta respecto a las evaluaciones, compañeras? No. Sí, las otras actividades son en solitario o son en grupo también. No, las otras actividades son el mapa conceptual, el estudio de casos individual y el proyecto es individual. Ya no hay actividades, digamos, en grupo. Ok, gracias. Con mucho gusto. Ok, ¿alguna otra persona tiene alguna duda? No. Ok, vamos a entrar en materia. Entonces, como les mencioné, hoy vamos a terminar de analizar el capítulo 1 y vamos a entrar a analizar el capítulo número 2. Para la siguiente clase vamos a analizar el 3 y parte del capítulo 4 y para la última tutoría vamos a analizar una parte del capítulo 4 y finalmente el capítulo 5. Si ustedes lo ven, estaríamos un poquitito desfasados respecto a las indicaciones que vienen en las orientaciones, pero dado que la clase anterior nosotros dedicamos prácticamente 1 hora a explicar todo el modelo evaluativo, entonces es por eso que estamos desfasados. Pero mi punto de vista es que creo que es mejor dejar bien claras las características y las reglas de la evaluación antes de entrar en materia, ¿verdad? Porque también como profesor y como tutor, también considero que es mi responsabilidad dejarles a ustedes bien claras las reglas del juego y las reglas de la evaluación. Ok, entonces, estamos con el comercio colonial. En la colonia, los productos que se exportaban o que se producían en el territorio de Costa Rica distan mucho de los con los cuales Costa Rica se incorporó al mercado mundial posteriormente. En el caso de la zona Caribe, lo que se producía principalmente era cacao, sobre todo en Matina, ¿ok? Este cacao era exportado hacia otras regiones del continente americano. En el Valle Central se produjo mucho lo que fue el añil, no sé si conocen esa planta. Hay una plantita que se llama azul de mata, no sé si la conocen también. Si conocen el azul de mata o lo han escuchado mencionar. Digamos que el añil es... Sí, tengo azul de mata en la finca por si alguien quiere también. En algún momento les puedo regalar. Ah, ok. Bueno, voy a tomarlo en cuenta. Sí, el añil es una planta que tiñe. Ahora, ¿a dónde creen ustedes que podía exportar un territorio como el costarricense el añil? ¿Para qué tipo de industria podría servir el añil? Para los que hacen telas. Correcto, correcto, ok. Muy bien, entonces, en el caso del añil, ¿verdad? Todo esto era exportado o se terminó exportando principalmente a Inglaterra, que fue donde se desarrolló la primera etapa de la revolución industrial y la primera industria que se desarrolló masivamente fue la industria textil, ¿ok? Entonces productos como el algodón, como el añil, ¿verdad? Otros textiles, por ejemplo, el palo de Brasil es un árbol que daba un tinte rojizo, ¿verdad? Entonces todo eso se fue exportando. También, de hecho, en Costa Rica se producían palos de Brasil, pero eso, digamos que no, no se producía, sino que se extraía. El palo de Brasil era un árbol que crecía en las orillas de los ríos y que producía este tinte rojizo. Después tenemos a la derecha del añil, ¿de qué son estas matas que están aquí a la derecha? Tabaco. De tabaco, correcto, ok. El tabaco no solamente se produjo acá, sino que se monopolizó. Permiso para darle un toquecito de la ventana. ¿Ok? Costa Rica monopolizó la producción de tabaco. ¿Ok? Eso más adelante lo vamos a ver por qué. En España, tratando de poner un poquito de orden en sus finanzas y en su estructura política, desarrolló diferentes monopolios en las colonias que tenía. Entonces, a Costa Rica le brindó el monopolio de la producción de tabaco. Entonces, si otra provincia como Nicaragua o
o Guatemala, no sé, querían comprar tabaco, entonces se lo compraban directamente a Costa Rica. ¿Por qué se daban estos monopolios? Para que la corona pudiera controlar de mejor manera el comercio colonial. ¿Cuál era el principal enemigo en cuanto al comercio y en cuanto a la recaudación de impuestos de los españoles? ¿Cuál era el mayor peligro para los barcos españoles, para el comercio español? ¿Los piratas? Los piratas, correcto, porque los piratas se encargan del robo y de otra actividad que, por cierto, es muy difícil de determinar, es muy difícil de rastrear. Cuando usted importa algo sin que se den cuenta, ¿cómo se llama eso? Evasión, ¿no? Pues, bueno, ahorita le diría una evasión de impuestos o algo así. Ok, la evasión se da cuando el producto ingresa. Cuando usted lo transporta, eso se llama contrabando. Ok, entonces, los ingleses, los franceses contrabandeaban productos, le pagaban a los piratas que se robaban los recursos de los galeones, ¿verdad? De los barcos españoles, y obviamente eso tenía consecuencias nefastas para la economía española. La economía española estaba fundamentada en un sistema económico que vimos en la clase pasada que se llamaba el mercantilismo, que se fundamentaba en la acumulación de ¿qué? ¿Qué acumulaban los españoles? Los metales preciosos, oro y esmeraldas y todo lo que podían sacar de acá. Correcto, oro y plata principalmente. Si en una región no había ni oro ni plata, entonces veían a ver qué le buscaban, ¿verdad? Entonces, si no hay oro y si no hay plata, entonces vamos a buscar, como menciona usted, otro tipo de piedras preciosas o semipreciosas, ¿verdad? Como jades, cuarzos. Y si no había nada de eso, entonces ponían a las personas a sembrar, ¿verdad? Bien, y finalmente tenemos como último elemento la ganadería. ¿En qué región de Costa Rica, de la Costa Rica colonial, creen ustedes que se desarrolló con más fuerza la ganadería? Es una zona donde, Guanacaste, me imagino. correcto, en el Pacífico Norte. Guanacaste, más o menos desde Esparza hasta toda la región de Guanacaste, ¿verdad? Lo que posteriormente fue el partido de Nicoya y más adelante la provincia de Guanacaste. Acá vamos a tener propietarios que vivían no en Guanacaste, sino en el Valle Central. ¿Okay? Cuando uno va, a mí me correspondió trabajar mucho tiempo en esa zona, en Cañas, en Tilarán y un poquito en Liberia. Cuando uno va entrando a Liberia, hay un monumento al sabanero. ¿Qué creen ustedes que sea un sabanero? Un sabanero es un peón. ¿De quién? ¿Para quién trabaja el sabanero? El sabanero es el que arrea las vacas, ¿verdad? Y las lleva Ajá. por todo lado. Entonces es el peón de las grandes ganaderías de ese sector. Correcto, de las grandes haciendas, pero los hacendados no vivían ahí. Los hacendados muy probablemente eran gente que vivía en San José, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Y el sabanero lo que hacía era manejar la ganadería extensiva. La ganadería en Guanacaste es extensiva. ¿Qué es esto? Usted pasa por, vamos a ver, de Cañas a Tilarán. De Cañas a Tilarán usted va subiendo como una montañita. Tilarán es una zona un poquito más fresca que Cañas, y usted en un momento del camino, usted lo que ve son como montañitas y ve potreros a los dos lados, ¿verdad? Y por ahí usted ve como un hueco, ¿verdad? Donde se hace un bebedero para que el ganado se rejunte y tome agua. Por ahí ve un árbol de Guanacaste, por ahí ve un árbol de ceniza, pero nada más. Esta ganadería que se practica es ganadería para la producción de carne o leche. Carne, porque la de leche está en frío, en climas Correcto. fríos. La ganadería de leche es ganadería intensiva, ¿ok? Es, como usted lo menciona, Maribel, de climas fríos. ¿A dónde encontramos la mejor ganadería de leche? O una de las mejores, en Turrialba. Por el tipo de vacas que utilizan, por el tipo de clima y por el tipo de suelo, ¿verdad? Por eso el queso que se produce es un queso de muchísima calidad.
¿verdad? Porque utilizan un tipo de ganado que se adapta a ese clima, un tipo de ganado que tiene la leche más grasosa, ¿verdad? Y además de eso, un tipo de suelo que tiene un montón de nutrientes producto de los materiales volcánicos que ha ido tirando el volcán Turrialba por ahí. ¿Ok? Y es ganadería intensiva, es una ganadería que usted le tiene que estar ordeñando cada 8 o cada 12 horas, si no a la vaca le da mastitis y se muere, ¿verdad? O se puede morir y se pierde la producción del lácteo, correcto. Eso es ganadería extensiva, principalmente para la producción de carne, pero en la época colonial no solamente se le sacaba la carne a la vaca, ¿qué más le podíamos sacar a la vaca? O al toro. Ya me da vergüenza contestar tanto, parece que los compañeros no quieren o no sé, pero sí, No, yo soy colombiana y en Colombia utilizan desde los cascos de la vaca hasta los cachos y me imagino que en ese entonces lo que más utilizaban era el cuero para hacer zapatos y todos esos utensilios para trabajar. Yeranis. Profe, iba a decir lo mismo que la compañera, disculpe, el cuero. También el cebo, ¿verdad? Esta pelota de aquí, eso se utilizaba para hacer candelas. El cebo, ¿verdad? Esa grasita. Correcto, ¿ok? Entonces, esto es, ¿verdad? El tema de la ganadería extensiva. Esas eran las principales actividades económicas durante la colonia. Vemos que la principal actividad por la que se caracteriza a Costa Rica, y ahora que está la compañera, también a Colombia, no está presente en esta época. ¿Cuál es el producto más importante de Costa Rica que lo introdujo al mercado mundial? El café. El café, correcto. ¿Ok? Entonces el café no lo tenemos aquí. El café se comienza a sembrar a finales del siglo, a inicios, perdón, del siglo XIX y se comienza a exportar hacia 1840. Ok, entonces, en el siglo XVIII vamos a tener como parte del comercio colonial la comercialización de trigo, de maíz y cerdos a Portobelo, un puerto que estaba en Panamá, o en el actual Panamá. En el siglo XVIII vamos a tener el cultivo de cacao en Matina y vamos a tener el tema del contrabando inglés, ¿verdad? Los piratas actuaban por cuenta propia y los bucaneros trabajaban para las coronas inglesa y holandesa por medio de un documento llamado la patente de corso. Entonces, ¿cómo se convierte usted de pirata a bucanero o a corsario? Por medio de un documento. Entonces, en este documento, ¿verdad? La corona o un representante de la corona inglesa o holandesa le entregaban a usted este documento, le daban el apoyo logístico, ¿verdad? Diferentes tipos de apoyos y ya con este documento usted seguía haciendo las mismas cosas que hacía un pirata, pero ahora tenía un aliado poderoso que era una corona. Entonces, producto de estas situaciones, la corona española tuvo que reforzarse mucho en organizaciones como las capitanías generales, ¿verdad? Para luchar en contra de los ataques de los piratas. Estos ataques se daban sobre todo en el Caribe. Si ustedes observan el mapa, en el mapa de América colonial, tenemos hasta 4 capitanías generales, ¿verdad? Tenemos una capitanía general, que aprendí a usar esta cosa. Acá tenemos una capitanía general acá en Yucatán, una capitanía general de Guatemala, una capitanía general de La Habana, otra en Santo Domingo y una más en Venezuela. ¿Ok? Si ustedes detallan bien la imagen, pueden observar que todo esto que está acá, vean que el territorio español es verde, ¿verdad? Todas estas Antillas que están acá, todas son de ingleses o hay algunas pequeñitas que son de holandeses, ¿verdad? Por ejemplo, cerca de Venezuela hay algunas islitas muy, muy pequeñas
que son islas de descendencia holandesa o son actualmente colonias holandesas, como por ejemplo Aruba, Bonaire, Curazao. También, ahora que hablamos de Colombia, en Cartagena, en el puerto, usted puede encontrar en un castillo, ¿verdad? Una fortificación, una estructura enorme, y usted desde lo alto ve como dos formas circulares, y esas formas circulares están repletas de cañones. Entonces, si un barco con una bandera no española se asomaba por ahí, muy probablemente iba a quedar como un queso suizo. Igualmente en Cuba, en Santiago de Cuba, hay igual una fortificación como en un peñón. Esa está como en forma como de graditas, como en forma de terrazas, y cada una de esas terrazas está llena de cañones. Igual, si llegaba un barco no español, hasta luego. Entonces, ¿qué hacían los piratas para poder abastecerse o para poder subsistir? Principalmente se quedaban en estas islas pequeñas, ya sea en las Bahamas o en las Antillas menores. Y producto de estas actividades de pillaje, pues se hicieron de una buena cantidad de recursos, y finalmente los rivales económicos de España, ¿verdad? Francia, Holanda y los ingleses consiguieron colonizar diferentes territorios, ¿verdad? Por ejemplo, acá, no sé si detallan, al sur de Cuba, esta isla que está acá, al sur, ven que dice Santiago. Santiago es este puntito, esto es Santiago de Cuba. Al sur de Santiago de Cuba hay una isla, ¿verdad? Esta isla es la cuna del reggae, ¿verdad? Del reggae roots, es Jamaica. Jamaica era española y le fue arrebatada por los ingleses. Igual acá, a donde dice Santo Domingo, esta isla grande que está acá se llama la isla La Española. Y en esta isla hay dos países, República Dominicana, y al oeste de República Dominicana, hay un país que era colonia francesa, y ese país es Haití. Ok, entonces se entiende bien lo del comercio colonial, los productos y el tema de los piratas. Después tenemos el tema de la posesión de la tierra, ¿ok? ¿Ustedes recuerdan cómo fue que hicieron los monarcas o las autoridades políticas españolas para colonizar tan rápidamente un territorio tan grande como el de América? Y otra pregunta, ¿los reyes financiaron esas expediciones o las financió otra gente? ¿Tendrían plata para financiar el descubrimiento o la expedición sobre un territorio de 42 millones de kilómetros cuadrados? Y si no, entonces, ¿cómo lo hicieron? Bueno, según entiendo que... Aló. Ajá, sí, la escucho. Ok, según entiendo, no, los reyes dieron como el permiso y los avales para que Cristóbal Colón viniera la primera vez y todo eso, y después fueron empezando a financiarse con lo que sacaban de aquí, ¿no? No, Ay. porque es una inversión muy riesgosa. Vamos a ver, hay un concepto que les voy a recordar. Ese concepto se llama patronato real y el otro se llama, bueno, no es un concepto, es un hecho histórico, el Tratado de Tordesillas. En el Tratado de Tordesillas, vamos a recordar, que le daban un montón de tierras a unas personas para que fueran colonizando y se apoderaran. Ok, sí. Correcto. En el Tratado de Tordesillas, el Papa Alejandro VI estableció cuáles territorios eran de Portugal y cuáles territorios eran de España, los reinos que eran católicos en ese momento. ¿Ya? Obviamente, después de esta decisión, los holandeses y los ingleses y los franceses, que ya habían terminado su guerra de 100 años, se van a parar de uñas y van a decir, ¿dónde está el testamento de Adán y Eva para que el Papa regale esto así? Olvídese, nosotros también queremos parte de esto. ¿Ok? Entonces, partiendo del hecho de que ese territorio, por orden de la Iglesia, es decir, por orden del Papa, es decir, por orden de Dios, le corresponde al rey, ¿verdad? Desde el punto de vista de los españoles como católicos,
Entonces ellos tienen la potestad para repartirlo y tienen la potestad también para entregarle títulos nobiliarios a quienes consigan cumplir con objetivos para la corona. Entonces, el primer mecanismo que se hizo fueron las mercedes de tierras. Entonces, yo le digo a Jacqueline, ok, Jacqueline, usted va a ir al territorio, ¿verdad? Usted se va para América. Jacqueline tiene que financiarse el viaje. Ya, ella está asumiendo el riesgo. Yo como corona no asumo ningún riesgo. El único riesgo que yo estoy asumiendo es que si ella tiene éxito, yo le voy a dar un título nobiliario y le voy a dar tierras que tengo un montón para repartir. ¿Ya? Entonces, si Jacqueline tiene éxito, yo a ella le puedo dar una encomienda, ¿verdad? Para que las personas que viven en América trabajen para ella, a cambio de que ella les enseñe la religión católica, ¿verdad? El catecismo y todo esto, y le doy una merced de tierras. Entonces yo le digo, bueno, Jacqueline, le voy a dar 5 caballerías de terreno, y una caballería eran más o menos 45 hectáreas. O sea, imagínense, 45 hectáreas una hectárea son 10.000 metros. O sea, son como 450.000 metros, ¿verdad? Es un montón de terreno que yo le estoy entregando y que ella está utilizando ¿para qué? Para usufructuar. ¿Por qué? Porque en la encomienda puede poner a las personas ya sea extraer oro y plata, si es que hay minas, y si no, pues alguna cosa los pone a sembrar, ¿verdad? Y eso también le sirve a la corona, ¿por qué? Porque esos productos que está sembrando Jacqueline, eventualmente los va a tener que mandar a España. Y si Jacqueline tiene que mandar esos productos a España, el 20% de lo que se mande o el 20% de la plata que llegue, se queda en la corona. Por eso el contrabando tiene éxito, porque a la gente no le gusta pagar impuestos, ¿verdad? Es un ejemplo muy burdo y muy simple de eso. Cuando una persona se va para la frontera con Panamá, con una maleta grandísima, con, no sé, 5 prendas ahí, X, ¿verdad? La ropilla que se llevó, y se viene con la maleta llena de ropa sin etiquetas y tenis sin etiquetas de Panamá. Está evadiendo impuestos. ¿Por qué? Porque de ahí, importar un producto de otro país sale caro, porque tiene que pagar aranceles, porque el Estado, ya le doy la palabra a Maribel, gana a partir de las importaciones. El Estado no gana directamente con que alguien exporte. El Estado gana cuando ese producto pasa por la aduana, y ese porcentaje que cobra el Estado por la exportación llega a las arcas del Ministerio de Hacienda. Dígame, Maribel. Estaba revisando para tener una idea del área, y en internet encontré que el territorio indígena Talamanca-Bibri tiene 436.9 kilómetros cuadrados. Según entiendo, sería algo más o menos como toda esa área, para visualizarlo, lo que le daban a cada persona que podía colonizar entonces. Vamos a ver. El ejemplo de las 5 caballerías, no, digamos que es un ejemplo aleatorio. ¿Me explico? Ah, ok. Sí. Es para que ustedes tengan una idea de la magnitud o del tamaño de cuánto es una caballería. ¿Ok? Ah, ok. Sí, eso al inicio. Después, ese mecanismo de expansión fue tan eficiente que llegó al momento en que ya no tenemos tanta tierra para repartir. Entonces comienzan a haber problemas. ¿Ya? Entonces, al empezar los problemas, comienzan las composiciones. Las composiciones eran juicios donde 2 personas que aseguraban ser los propietarios de un territorio tenían que dirimir sus diferencias ante un juez o ante un tribunal para establecer quién era el dueño de la tierra. ¿Por qué? Porque conforme fueron pasando los años, se fue dando una expansión de la tierra, una expansión de la frontera agrícola, y comenzaron a existir estas diferencias. Después tenemos los ejidos. Los ejidos eran tierras a las afueras de los centros de población, de los principales centros de población, y eran tierras comunales, donde las personas tenían siembros o tenían bebederos. Y finalmente tenemos la Puebla de los Pardos, que eran regiones igualmente alejadas del centro de población, donde vivían personas con
características étnicas diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, grupos mestizos, indígenas, o pardos, que eran grupos como mulatos, ¿ok? Por ejemplo, ¿alguien conoce el relato de la historia de la Virgen de los Ángeles? ¿Están familiarizados con eso? ¿Familiarizadas? Sí, más o menos. Ok, entonces, la Virgen de los Ángeles, lo que terminó siendo el relato decía que fue descubierto por una indígena que se llamaba Juana Pereira. En realidad era una mulata. Y eso tiene mucho sentido si observamos que la Virgen de los Ángeles es, ¿cómo? ¿Cómo se le llama a la Virgen de los Ángeles cariñosamente? ¿La qué? La negrita. La negrita, correcto. Es decir, es una imagen tropicalizada, ¿verdad? De la Virgen María. Lo mismo pasa en México con la Virgen de Guadalupe. Ahí no es negrita, ahí es morenita, ¿verdad? La Virgen morena. El asunto es que las Pueblas de los Pardos, como les mencionaba, se encontraban a las afueras. Y eso es algo que usted puede encontrar de manera muy evidente en Cartago. Vean el caso de Cartago. El centro de Cartago no es donde está la Basílica de los Ángeles. El centro de Cartago está en el Parque Central, donde están las ruinas de la iglesia de Santiago Apóstol, ¿verdad? Están las ruinas, ¿verdad? Está el Parque Central, por ahí está la MUNI. Eso está como a unas 8 o 10 cuadras de la Basílica de los Ángeles. ¿Por qué? Porque la basílica se encontraba en la Puebla de los Pardos. ¿Por qué? Porque Juana Pereira era una mulata, ¿ya? Entonces, va a ser una manera también de generar un sentimiento de apego o de identidad, ¿verdad? O de vinculación hacia la religión católica, hacia los grupos mulatos, hacia los grupos indígenas que habían en esa región, ¿ok? Entonces, esa es la Puebla de los Pardos. Tenemos también que esto era ¿verdad? La extensión o la frontera agrícola se fue moviendo, perdón, desde el este hacia el oeste. ¿Cuál fue la primera ciudad que se fundó en Costa Rica? ¿La primera capital? La primera que se fundó, no, la primera capital. Fue Cartago. Fue Cartago. Entonces, la frontera agrícola se fue expandiendo desde el este hacia el oeste del Valle Central. Entonces, si nos movemos hacia el este, del este al oeste del Valle Central, estaríamos moviéndonos por Cartago. Después de Cartago seguiría la Villanueva de la Boca del Monte. Entonces, si usted haga de cuenta que usted está en Cartago y usted quiere ir hasta Alajuela, entonces usted se va moviendo de Cartago hacia el oeste. Después de pasar Cartago, ¿a cuál ciudad llega? ¿A cuál centro de población? Nos vamos moviendo en el mapita. Estamos en Cartago. Cruzamos y llegamos ¿a dónde? Vean la presentación. San José. A San José, ¿verdad? A la Villanueva de la Boca del Monte. Después, si nos movemos de San José hacia el oeste un poquitito más, hacia el noroeste, llegamos a la Villa Vieja de la Inmaculada Concepción de Cubujuquí o Heredia. Y si nos movemos un poquito más hacia el oeste, entonces vamos a llegar a la Villa Hermosa o un lugar donde habían muchas lajas. Entonces, el lugar, lajas son como unas piedritas, ¿verdad? Entonces, el lugar donde estaban esas lajas le llamaban La Alajuela. Y ese nombre fue cambiando hasta que se convirtió en Alajuela. Así es como se fue dando la expansión de la frontera agrícola, ¿verdad? Una vez que se abarcaban todos los espacios de producción en un lugar, se expandían hacia el siguiente y así sucesivamente. Y asimismo sucede con las ciudades o los centros de población aledaños. Por eso es que en el Valle Central hay distritos que son muy pequeños, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy de Heredia, entonces yo estoy en el distrito de San Rafael, yo me muevo, qué sé yo,
2, 3 kilómetros y estoy en otro cantón, estoy en San Pablo, ¿verdad? O estoy en otro distrito de San Rafael. Usted, eso, en un lugar, bueno, en el mismo Talamanca, los distritos y las distancias entre las comunidades son muy grandes, pertenecientes a un mismo distrito. ¿Por qué? Porque la dinámica de la ocupación del terreno es diferente, ¿verdad? Las actividades son mucho más extensivas. Ok, en este siglo XVII, la producción que se daba principalmente en el Valle Central era para el consumo interno, es decir, para el autoconsumo. En el siglo XVIII se instaura la factoría de tabaco, de la que ya les hablé, y vamos a tener una migración de Cartago hacia el resto del Valle Central. Y los mestizos, despojados de tierras, llegaron a San José, Heredia y Alajuela. En el caso de Guanacaste, que es una excepción, va a haber una mayor concentración de la tierra por el tema de que eran territorios de grandes hacendados que monopolizaban gran cantidad de terrenos. Acá, ok. Después tenemos como otras formas de tenencia de la tierra, las composiciones, ¿verdad? Eso era un poco explicando lo que le mencionaba antes, ¿verdad? Eran variadas por un juez, se debía pagar tributo a las autoridades y eran arrebatadas a los indígenas en varias ocasiones. Los ejidos, que les mencioné que eran tierras comunales, las tierras realengas pertenecían a las coronas. Una tierra realenga era una tierra que no tenía dueño, entonces que la corona podía dar en una composición o en una merced de tierra. Y después tenemos las pueblas, donde estaban los negros, los pardos o los mestizos, y donde se establecía un control sobre indígenas y otros grupos. Entonces, por ejemplo, en una puebla se podía hacer una reducción donde yo trataba de imponerle a un grupo de indígenas o a un grupo de negros o de mestizos la religión, diferentes maneras de cohesión social. Y las propiedades comunales que eran adquiridas colectivamente por los campesinos. Esto respecto al tema de la tierra. Ahora vamos a ver lo que son mecanismos de explotación y sobre todo el sistema de castas, que esto va a ser muy importante para lo que empezamos a ver en el capítulo 2. Respecto a los mecanismos, ¿verdad? Vamos a tener lo que son los pueblos de indios, ¿verdad? Regiones donde era muy característico, ¿verdad? Había una gran cantidad de población indígena. Por ejemplo, aquí en Heredia, un centro de población muy importante era Barba, ¿verdad? Específicamente bajo el control del cacique Barbac. Y este sistema de castas va a ser muy importante porque establece un mecanismo fundamentado en el color de la piel y en el origen de la persona, y a partir de esa característica étnica se va a establecer como un sistema de estamentos, ¿verdad? Los estamentos es como, ahora vamos a ver, es como una pirámide. Entonces, el estamento que está en la cabeza de la pirámide es el que tiene mayores prerrogativas, el que tiene más dinero, el que tiene más acceso al poder, y el que está en la base de la pirámide son los estamentos que tienen menos acceso al poder o que tienen menos cantidad de privilegios en un determinado grupo social. También vamos a tener el tema de la encomienda, que ya les había explicado un poco, ¿verdad? La encomienda se daba a cambio de la religión y podía ser por servicios personales, es decir, que la persona dominada por el encomendero trabajara para él, o por medio de un tributo. Entonces, aquí tenemos el sistema de castas. Entonces, vean lo complicado. Obtiene una mestiza, que la mestiza con español da como resultado, vamos a ver por acá. Que el español que la mestiza con el español da como resultado un castizo. El castizo con español un español y el español con negra mulato. Después tenemos la mulata con español morisco, el morisco con español a chino, el chino con india salta atrás y el salta atrás con mulato lobo, el lobo con china jíbaro, jíbaro con mulata albarazado, albarazado con negra cambujo, cambujo con india zambaigo, zambaigo con loa calpamulato, calpamulato con cambuja tente en el aire con mulata no te entiendo
Yo tampoco, y no te entiendo con un retorno atrás. Este complicado e intrincado sistema de castas lo podemos resumir en, en un pocos grupos, en un determinado, en un reducido grupo de estamentos. Entonces, los principales beneficiados de este sistema de castas obviamente eran los españoles, ¿ok? Los españoles eran blancos, pero no todos los blancos eran iguales. Había un grupo que vivían, que venían de España, que se les llamaba los peninsulares. Se llamaban así porque ellos habían nacido en la península ibérica, es decir, eran blancos nacidos en España. Y había otro grupo que eran blancos, que eran hijos de españoles, pero que nacían en América. Esos se llamaban criollos, ¿ok? Esa pequeña diferencia de nacer en España o de nacer en América va a hacer que los criollos prácticamente no tengan acceso a poder político. Ojo, podían llegar a tener algún poder económico, pero no poder político. Y eso es algo muy complicado. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si usted tiene poder económico y accede al poder político? ¿Qué puede hacer? Y puede hacer de todo, las leyes, puede dirigir su mercado hacia, o más bien el país hacia el mercado que usted quiere. Correcto, aumenta el poder económico. Lección en política. Siempre siga el rastro de la plata, ¿ok? Entonces, van a tener los criollos una aspiración de poder político. Y además de eso, el poder económico a mí me permite hacer algo que permite cuestionar este sistema social. ¿Qué es lo que a usted le permite cuestionarse? ¿Qué es lo que a usted le permite dirimir, debatir, ¿verdad? No aceptar las verdades así impuestas. La educación. Podían tener acceso a cultura, ¿verdad? Cosas que grupos más marginales, ¿verdad? O más marginados, más bien, no tenían acceso. ¿Cuáles eran los grupos marginados? Mestizos, mulatos, zambos y, en los últimos lugares, los indígenas y las personas negras. ¿Ok? Esa es la estructura piramidal de la sociedad colonial, ¿verdad? Donde a los indígenas sí se les aceptó, ¿verdad? Después de las leyes nuevas y todas las denuncias de Bartolomé de las Casas, como su dignidad, ¿verdad? Bueno, su dignidad no, pero se les aceptó como personas, pero iban a ser súbditos de la corona. Entonces, como son súbditos de la corona, tienen que pagar impuestos. Entonces, a pesar de que no se les explotaba directamente por la encomienda que estaba prohibida, aunque eso muchas veces se irrespetó, tenían que seguir pagando impuestos a la corona. En algunos países, estos grupos se van a levantar y van a desarrollar movimientos en contra de la corona española. El caso más reciente, digamos, previo a la independencia, fue en México, con el cura Miguel Hidalgo, que ahora lo vamos a ver. Y finalmente tenemos el tema del comercio de los esclavos, ¿verdad? Los esclavos eran traídos desde Lima, el Caribe y Panamá, ¿verdad? Desde Puerto Velo. Y podían ser pasados por testamentos y dotes. Tener un esclavo era un elemento en la sociedad colonial de estatus, ¿verdad? Entonces, si una familia tenía un esclavo, quiere decir que era una familia con dinero. Y eran utilizados para trabajo doméstico y artesanal. Y aquí hay una cuestión muy, muy fuerte, el tema de la ley del vientre. El hijo de una esclava debía ser esclavo. ¿Por qué? Porque la esclavitud duraba 2 vidas. Y, ojo a esta frase, esto es una frase textual de la época: si la negra no pare, todos los años la venden por inútil. Entonces, la esclava negra tenía que tener hijos con quien el amo quisiera, con el amo, fuera con un hijo del amo o cualquier persona. De hecho, hay una historia que me contó una amiga. Ella es genealogista. Ella se metió a investigar documentos coloniales y a investigar sobre todo mortuales. Es una persona muy, muy, muy religiosa y ella va mucho a la curia metropolitana. En la curia están los documentos, ¿verdad? Si a usted lo bautizaron,
ahí va a estar registrado su bautizo o las muertes, digamos, de las personas. Pues ella descubrió el caso de una muchacha de apellido Fallas. Esta muchacha venía de Panamá y la idea de la familia de ella allá en Panamá era que se quedara en Costa Rica como criada. El asunto es que la familia que la adoptó aquí en Costa Rica no la utilizó de criada, sino como esclava. Y al ser esclava, ella tuvo mucha descendencia de este señor Fallas. Entonces, hay muchas personas que son de apellido Fallas que son descendientes, digamos, de esta esclava, ¿verdad? Producto de que fue esclavizada, digamos, por esta familia. Y como último elemento de este primer capítulo tenemos el tema de la Iglesia Católica y el cambio cultural. Entonces vamos a tener una imposición de patrones culturales europeos por encima de los patrones culturales autóctonos, ¿verdad? Y donde se va a dar una adaptación de elementos culturales religiosos con elementos propiamente culturales de América, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de que la Virgen sea morena. Obviamente esto implica una imposición cultural, ¿verdad? Reducir la idolatría, ¿verdad? Hacia elementos culturales o elementos religiosos propios del continente. ¿Por medio de qué? Por medio del bautismo obligatorio, por medio de la reducción en familias nucleares, no en familias grandes, ¿verdad? O en clanes grandes. Y vamos a tener que la Iglesia Católica tuvo un poder muy importante ideológico y cultural. Ideológico porque la Iglesia Católica dominó la educación. Entonces, ¿qué era la educación desde el punto de vista católico? Leer, escribir, contar y rezar. Y desde el punto de vista económico, las iglesias ganaban con las cofradías y con las capillanías. Las cofradías eran de devotos laicos que donaban dinero. Entonces, un laico es una persona que no es religiosa, ¿verdad? O una persona que no ejerce como persona religiosa, es decir, no pertenece a la iglesia como un sacerdote, un diácono, un obispo, sino que es alguien por fuera de la iglesia, una persona que puede estar casada, lo que sea, pero que aporta a la cofradía. Y las capellanías administraban el dinero proveniente de testamentos. También otra manera en que la iglesia ganaba dinero era por medio del pago de misas. Entonces usted podía pagar misas por la indulgencia de alguna persona o de algún pecado, cosa que también es muy polémico, ¿verdad? Es decir, yo estoy pagando una indulgencia para que alguien rece por mí o para que le recen a las ánimas del purgatorio por mí, por los pecados que yo he cometido. Entonces yo simplemente pago y ya no hago la penitencia, ¿verdad? Desde este punto de vista. Y la herencia que nos deja este periodo colonial es, como organización político-administrativa, la centralización en 4 centros de población en la llamada meseta central, ¿verdad? Que son Heredia, Alajuela, Cartago y San José, y sus centros de población adyacentes. También la formación de ayuntamientos, población distribuida en cuadrantes, ¿verdad? Siempre la iglesia y la plaza. Y dentro de las herencias culturales vamos a tener la celebración del Cristo de Esquipulas, el uso de muchos vocablos que utilizamos en el Valle Central, de ciertos lugares, determinados lugares son indígenas, ¿verdad? Como por ejemplo Curridabat, Tarbaca, Acerrí, Barba, Tibás, por ejemplo, por aquí hay un río que se llama Río Tibás, que es un río de aguas cristalinas, ahora no, olvídese de eso. Y también la religión católica como oficial del Estado, que eso es una de las consecuencias y que se sigue manteniendo hasta la fecha. Es decir, Costa Rica es al día de hoy uno de los pocos estados confesionales que existen en América y en el mundo. Ok, eso respecto a lo que nos quedó pendiente del capítulo número 1. Ok, ahora vamos a entrar en materia respecto al capítulo número 2. Ok, nada más. Les voy a pedir que me permitan un minutico. Voy rápidamente al baño un momento, a tomar un poco, porque está viendo que tengo la garganta, y continuamos. Hasta el momento todo se está entendiendo claramente, ¿sí? Súper bien. Ok, perfecto. Entonces, permítanme un minutico y ya regreso.
Ok, vamos a comenzar a ver, compañeras y compañeros, la formación del Estado costarricense. Ok, Costa Rica, después del periodo colonial, comienza un proceso de transición hacia lo que es la formación del Estado, ¿verdad? Y posteriormente la conformación de la República. ¿Ok? Ese proceso inicia con la firma de la independencia y lo termina consolidando este señor. ¿Lo reconocen? A propósito del foro. Braulio Carrillo. Braulio Carrillo, correcto. Ok, entonces, vamos a tener que devolvernos un poquitito en la historia para ver los antecedentes o las características que ocurrían en España, ¿verdad? Y en Europa, para ver por qué se da el proceso de independencia. Porque la independencia surge por factores externos y por factores internos. Entonces, en el caso de España, a nivel externo, vamos a tener diferentes familias, ¿ok? En España van a gobernar 3 dinastías a partir de lo que son los reyes católicos, ¿ok? Los reyes católicos forman, digamos que la primera dinastía, con ellos se unifica España. Después del matrimonio de Isabel y Fernando, ellos tienen varias hijas y varios hijos, y una de sus hijas se casa con Felipe de Anjou o Felipe el Hermoso, ¿ok? Ella se llamaba Juana I de Castilla, y este señor es Felipe de Augsburgo. ¿Ese apellido Augsburgo le suena a ustedes español? Suena como No. diferente, ¿verdad? Los Habsburgo son de Austria, o de lo que hoy se conoce como Austria, ¿verdad? Y más anteriormente el Imperio Austrohúngaro y así. Ok, entonces, producto de este matrimonio, se van a unificar la corona de Castilla con la corona de Austria. La manera en que las coronas tenían para extender sus imperios, ¿verdad? Y para mantener la paz, o mejor dicho, para extender los imperios habían 2 estrategias. Ustedes verán cuál es más peligrosa. Una era la guerra, ¿verdad? Ir, invadir un territorio o una corona y apoderarse de ella. Y la otra era el matrimonio, es decir, yo voy a casar a mis hijas con, o a mis hijos con las herederas, digamos, o representantes de otras coronas para unificar esto. Bien, producto de estas uniones, vamos a tener el reinado más grande, digamos, de esta dinastía de los Habsburgo, que es Felipe II. Felipe II era nieto del rey de Portugal e hijo de Felipe II, que tenía el control sobre Austria. Entonces Felipe II llegó a tener el control de todo este territorio, todo lo que había colonizado España de América, toda la costa de Brasil, gran parte de las costas de África, obviamente España y Portugal, el sur de Italia, que era Nápoles, y estos territorios del Imperio Austrohúngaro, todas las colonias portuguesas en Oceanía y las Filipinas. De hecho, las Filipinas se llaman Filipinas en honor a Felipe II. Felipe II decía, en mi reino no se pone el sol. ¿Por qué? Porque cuando aquí es de día, aquí es de noche y viceversa. El asunto de esta situación era que podía traer consecuencias. ¿En qué se fundamentaba una monarquía como la española? En que era hereditaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué creen ustedes que podría pasar si un rey no llega a tener un heredero? ¿Quién gobierna si el rey no tiene un hijo? Pues nadie se traba, no hay quien gobierne. Se busca un sucesor. Entonces, qué sé yo, digamos que yo tengo una finca y yo me muero y no tengo hijos. Entonces, si yo no tengo hijos, ¿qué busco? Mis sobrinos, ¿verdad? Yo me quedé solo, no me casé, no tengo hijos, de ahí los sobrinos, ¿verdad? Y ellos verán. Entonces, así funcionan las líneas sucesorias.
El asunto es que si yo no tengo un sucesor directo, puede que haya un sobrino que reclame y que diga yo tengo más derechos y otro que diga no, yo tengo más derechos. Eso mismo sucedió en España. Entonces, eso va a generar lo que se llama la Guerra de Sucesión Española, porque este señor, Carlos II de Augsburgo, no pudo tener hijos. Véanlo bien. No por incómodo de ver, ¿verdad? Para no decir que era feíto, sino porque él, vamos a ver, médicamente no podía tener hijos, ¿ya? Eso es algo mucho de la endogamia. La endogamia es cuando, digamos que se reproducen entre un grupo muy cerrado de personas. A los reyes se les dice que tienen sangre azul. ¿Por qué? Porque se casan con primos, o con primas, o con primos segundos, o con primas segundas. Y eso genéticamente genera problemas, ¿verdad? Como un señor como este. Entonces, al Carlos II no tener hijos, genera una guerra de sucesión, llamada la Guerra de Sucesión Española, entre el bando de Austria, encabezado por la familia Augsburgo, y el bando de Francia, encabezado por la familia Borbón. Después de estas guerras, entonces vamos a tener la llegada de los Borbones a España, ¿ok? Es decir, el bando francés gana y vamos a tener el reinado de Carlos III de Borbón, que implementa las conocidas reformas borbónicas. Dentro de estas reformas vamos a tener el establecimiento de monopolios en las colonias, es decir, esto que se acuerdan cuando les hablaba del tabaco, bueno, esto del tabaco es justamente durante la época de las reformas borbónicas. ¿Ok? Tratan de poner más orden. Esta es la actual familia que gobierna en España, la familia Borbón. Ok, otro antecedente importante tiene que ver con Francia. ¿Ok? En Francia es el primer país europeo donde se elimina la monarquía. Piensen ustedes que en toda Europa, en algún momento, todos los países que ahora son repúblicas fueron monarquías. A esa monarquía en Francia se le conoce como el antiguo régimen monárquico. El nuevo régimen es un régimen republicano. ¿Quiénes impulsaron ese cambio? La burguesía, la gente que tenía dinero, pero que no tenía poder político. ¿En qué se fundamentaba el poder de un rey? Ya me lo contestaron antes. ¿Por qué un rey es rey? ¿Quién quiere que sea rey? ¿Quién lo elige? Por la herencia. Es sucesor, ¿verdad? Y los burgueses, aunque tuvieran dinero, no podían llegar a ser reyes. Porque no pertenecían a esa familia. Y el rey gobernaba por derecho divino, es decir, por gracia de Dios. Cuando cambiamos el chip a un gobierno republicano, al gobernante no lo elige Dios, lo eligen los ciudadanos. Entonces va a ser esa burguesía la que va a establecer quiénes somos los ciudadanos. ¿Ya? Esa burguesía en Francia vivía debajo del zapato, tenía que pagar un montón de impuestos y tenía que soportar el reinado incompetente del rey Luis XVI. Y también esa misma burguesía había sido educada y se había influenciado con las ideas de la Ilustración. Estas ideas de la Ilustración planteaban el gobierno electo por medio de los ciudadanos, la división de poderes, la tolerancia política, la tolerancia religiosa, entre otras. ¿Ok? Y tiene como resultado la Revolución Francesa, donde se cambia el régimen monárquico. Esta revolución se va a extender por 10 años. ¿Ok? Estalla en 1789 y durante 10 años pasa por un proceso de transformación donde van a sufrir las invasiones de otras potencias europeas, principalmente de Austria, porque la esposa de Luis XVI era María Antonieta de Austria. Y en Austria se pusieron muy, muy quisquillosos, ¿verdad? Y en el resto de Europa también, porque con la revolución, años después, decapitaron al rey y a la reina. Los mataron. ¿Ok? En ese momento, la revolución se tornó violenta en un proceso conocido como el reinado del terror,
donde cualquier persona que fuera contraria a los ideales de la revolución o lo que los dirigentes del grupo más radical de la revolución consideraban que eran los ideales, entonces decapitado. En todo ese proceso de violencia va a surgir la figura de un general que pelea en contra de esas invasiones y que planteó la idea de que lo que sucedía en Francia tenía que extenderse por el resto de Europa. Y ese general se llamó Napoleón Bonaparte. Tomó el poder en Francia en 1799 y en 1804 es nombrado emperador de Francia por el Papa. Y ese imperio de Napoleón se extendió por todo lo que ustedes ven de tono verde acá. ¿Ok? Entonces, el Ducado de Varsovia, la Conferencia del Rin, los territorios actuales de Holanda y Bélgica, obviamente Francia, estos territorios de Italia, estas provincias de Iliria, que actualmente es Croacia, y Suiza y el Reino de Italia y Nápoles, todo esto va a ser potestad de Napoleón. Vean que España también formaba parte. ¿Cuándo comenzó a formar parte de España del Imperio Napoleónico? En 1808. Napoleón invade España y elimina, ¿verdad? O obliga al rey Fernando VII a abdicar, es decir, a renunciar al trono. Y eso a la gente en España y en América les va a generar un cortocircuito. Nosotros habíamos visto un esquema de la estructura de poder en América, que era como una araña, ¿verdad? No sé si recuerdan, a la cabeza de todo estaba ¿quién? ¿Quién ejercía el control sobre todo? Sobre todas las colonias y sobre toda España. El rey. Correcto. Entonces, vamos a hacer de cuenta que esa estructura es como un candelabro, de estos que guindan en las casas, en algunas casas. Después del rey, ¿verdad? Vienen las cadenitas, ¿verdad? Donde van las candelas. Estas candelas secundarias se llaman los virreyes. Los virreyes gobernaban en él. ¿Cómo se llamaba lo que gobernaba un virrey? La misma palabra lo dice. Habían 4. Virreinatos. Los virreinatos, y de los virreinatos las capitanías generales y luego las provincias, etc. ¿Ok? Entonces, vemos que toda esa estructura está centrada en la figura del rey. Cuando la figura del rey se cae, la gente en América, o las autoridades en América y en España quedan con un signo de pregunta y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Es ahí donde este grupo de criollos comienza a ver una ventana de oportunidad. Los procesos de independencia de América se consolidaron, es decir, terminaron hacia 1820, 1821, 1822, 1824, pero comenzaron en 1810, cuando la autoridad del rey había sido vulnerada. Para muestra un botón, el proceso de independencia de Sudamérica comienza en la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? En Argentina, donde José de San Martín se levanta junto con Bernardo O'Higgins y liberan o independizan Argentina, después Chile, y después San Martín se va hacia Lima, donde se había encontrado con la figura importante en el norte de Sudamérica, que es Simón Bolívar, ¿verdad? Bolívar comenzó el proceso de independencia hasta 1810, pero al final fue derrotado, logró sobrevivir, se fue para Haití, que ya se había independizado, y Haití se independizó en 1804, para Jamaica, obtuvo más experiencia política y militar, y nuevamente parte de Caracas y desarrolla todo un proceso de independencia que va a través del Virreinato de Nueva Granada, ¿verdad? Que incluía Venezuela, Colombia, parte de Ecuador, hasta llegar al Perú. Perú fue lo último que se liberó de Sudamérica, ¿verdad? Después de la batalla de Ayacucho y finalmente la partida hasta el Alto Perú, que es hoy día Bolivia. ¿Ok? Ahí hubo guerras de independencia. El otro caso que nosotros vamos a ver y que nos compete a nosotros como Costa Rica
es el caso de México. ¿Por qué? Porque Costa Rica le pertenecía a México, en particular al Virreinato de Nueva España. Entonces, México comienza su proceso de independencia en 1810 con el cura Hidalgo, quien se levanta con un grupo de mestizos y de indígenas y utilizando como estandarte una imagen de la Virgen de Guadalupe, se levantan y exigen una serie de prerrogativas. Finalmente, el cura Hidalgo es asesinado. Un año después, se levanta el sacerdote general José María de Morelos y Pavón. Morelos busca establecer cosas muy adelantadas a su época, como una reforma agraria, por ejemplo, y él es derrotado por Agustín de Iturbide. Iturbide más adelante asume el poder en México, negocia con los líderes independentistas y firma un documento llamado el Plan de Iguala, donde dice, entre otras cosas, que México va a ser independiente de España y que la religión católica es la oficial. Entonces, una vez que México se independiza, le dice a sus provincias, ¿ustedes qué van a hacer? Entonces, Guatemala decide firmar la independencia y la firma un 15 de septiembre de 1821. De hecho, hay una región de Guatemala que firma por México, es decir, decide pertenecer a México. Esa parte se llama Chiapas. Una vez que Guatemala firma el acta de independencia el 15 de septiembre, el acta pasa por todo el territorio centroamericano. El 13 de octubre se firma en León, Nicaragua. La gente de León era más conservadora, no estaban muy seguros de la independencia. Entonces envían un documento junto con el acta de independencia llamada el Acta de los Nublados, que es un plato de babas. O sea, lo que dice es, no firmen nada hasta que no se aclaren los nublados del día. Y finalmente Costa Rica, el 29 de octubre de 1821, firma el acta, lo cual declara oficialmente a Costa Rica como Estado independiente y se elige como forma de gobierno a una junta de delegados de los pueblos. Tomen en cuenta esto, Costa Rica no tenía nada de experiencia política, ¿ok? Entonces, lo único que hay para tratar de ver cómo se gobierna son los legados de los pueblos. Los legados eran como los ayuntamientos, como los alcaldes. Como decir que aquí toda la plana de todos los poderes de la República, ejecutivo, legislativo y judicial, todo el mundo se murió. No quedó nadie. Entonces, agarre a los 82 alcaldes, reúnalos para que establezcan una forma de gobierno, para que establezcan acuerdos. Esta primera junta de delegados se reúne el 12 de diciembre de 1821 y se propone redactar una constitución que finalmente fue ratificada el 1 de diciembre de 1821, llamado Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, donde se reafirma la independencia de España y se elige como forma de gobierno a un cuerpo colegiado llamado la Junta Superior Gubernativa. Colegiado, ¿qué quiere decir? Que son varias personas las que están gobernando, ¿verdad? Un cuerpo de administradores, no es un jefe de Estado. Costa Rica va a tener su primer jefe de Estado hasta 1824, es decir, 3 años después de la independencia. Ahora bien, después de la independencia vamos a tener un proceso de inestabilidad política. ¿Por qué? Porque no todo el mundo estaba de acuerdo con que la idea de independizarse de España fuera lo más inteligente. Vean que Costa Rica estuvo gobernada por españoles desde 1565, ¿verdad? Desde Juan Vázquez de Coronado y Perafán de Rivera. Entonces, habían ciudades y habían sectores que apoyaban más la unión a España o bien la unión a un imperio más grande para sobrevivir, y habían otros sectores que apoyaban más la idea de una independencia completa. Estos sectores que apoyaban más la idea de la independencia completa eran sectores económicamente solventes, ¿verdad? O que tenían actividades económicas. Bien, en el caso de Nicaragua, estas diferencias se van a dividir en dos facciones o en dos ciudades. La primera facción, la facción que abogaba más por mantener una dependencia con México o con España, era la ciudad de León, y los que abogaban por una independencia era la ciudad de Granada. En Costa Rica eso va a pasar también.
cuáles eran esas ciudades. ¿Cuál era la ciudad? O sigue siendo una ciudad bastante conservadora, y cuál era o es la ciudad más liberal. Cartago y San José. Cartago y San José, correcto. ¿Por qué creen ustedes que a Cartago le convenía la idea de seguir manteniéndose fiel a España? Es más, Cartago juró fidelidad a España y Cartago tiene un título nobiliar de la muy noble y leal ciudad de Cartago. ¿Por qué creen que a Cartago le convenía más mantenerse con España? Porque ahí estaban todos los que estaban comerciando con España, ¿no? Porque ahí estaba la capital, ¿verdad? En San José habían grupos de personas que tenían actividades económicas, primero dedicadas al tabaco y posteriormente esas personas o esos capitales se van a dedicar al café. Y va a ser producto del desarrollo del cultivo del café por el cual San José se convierte en la capital, el centro de población más importante del país. Entonces, perdón, vamos a tener después de la independencia una facción que accede o que determina o apoya la unión al Imperio de México y una facción que aboga por una república independiente. Estos localismos en disputa, estas diferencias, van a llevar a que en 1823 los cartagineses buscaran la anexión a México por la vía armada. San José y Alajuela responden con Gregorio José Ramírez y Estebando gana, y San José se elige por primera vez como capital. Esta historia de quién es la capital va a generar muchos conflictos a lo largo de los primeros años de Costa Rica como Estado independiente. Ok, ahí ya tenemos la independencia. Ahora vamos a ver cómo se conforma el Estado costarricense territorialmente. En este caso, pues Costa Rica en 1812 se une con el partido de Nicoya electoralmente. Después, Liberia apoyaba la anexión a Nicaragua y Nicoya y Santa Cruz apoyaban a Costa Rica. ¿Okay? Existía esa disyuntiva de si nos vamos para el lado de Liberia o nos vamos para el lado de, para Costa Rica o para Nicaragua. ¿Por qué existía esa diferencia? Bueno, Liberia, que entonces se llamaba Guanacaste, tenía más vínculos comerciales con un puerto que se encuentra aquí, un poquito al norte de la Cruz. Hay una playa muy bonita, ahí se llama San Juan del Sur. Y Nicoya y Santa Cruz, su vínculo comercial era más a través del Golfo de Nicoya con un puerto que se encontraba aquí, el cual es Punta Arenas. Ahora bien, vamos a ver, la anexión, si bien el himno de la anexión del partido de Nicoya dice que de la patria por nuestra voluntad, en realidad no fue tan así. Parte de representantes de Costa Rica, del Valle Central, fueron a tratar de coaccionar a la gente de Liberia para que aceptara la anexión, que ya habían aceptado mayoritariamente Santa Cruz y Nicoya. Lo que finalmente ratifica la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica va a ser la decisión del presidente de la Federación Centroamericana en determinar que el territorio es de Costa Rica y no de Nicaragua. ¿Ok? Y esa es la siguiente etapa. Costa Rica como parte de la Federación Centroamericana. Es decir, Costa Rica se adhiere a un cuerpo estatal más grande, a un estado federado, que tenía como cabeza Guatemala y el resto de países centroamericanos, ¿verdad? Honduras, El Salvador, Nicaragua y finalmente Costa Rica. Se adhiere en 1824 y elige como su primer jefe de Estado a Juan Mora Fernández. Juan Mora Fernández, producto de las diferencias y de los sentimientos localistas, firma una ley llamada la Ley Aprilia, donde Costa Rica se sale temporalmente de la federación. Este es otro elemento muy, muy importante. ¿Ok? Estas entradas y salidas de la Federación Centroamericana. Por acá les voy a mostrar un documento donde tenemos a los principales jefes de Estado de Costa Rica. ¿Ok? Todos estos que están acá son jefes de Estado y después de Castro Madrid son presidentes de la República.
Juan Mora Fernández, como jefe de Estado, parte de la Federación Centroamericana, emitió la Ley del Estado Libre de Costa Rica y gobernó desde 1824 hasta 1833. Su sucesor, José Rafael de Gallegos, creó una ley muy absurda llamada la Ley de la Ambulancia. Esta Ley de la Ambulancia se había creado para tratar de quedar bien con los sentimientos localistas que se encontraban en disputa en esa época. Entonces, si Alajuela, si Heredia están disputándole la capital a San José, entonces hagamos que la capital cambie cada 4 años de ciudad. Entonces vamos a estar 4 años en Alajuela, 4 años en Heredia, 4 años en Cartago y 4 años en San José, ¿verdad? Y finalmente el que llega a poner orden, y con eso vamos a cerrar, es Braulio Carrillo, ¿verdad? Braulio Carrillo tiene que enfrentar una guerra, ¿verdad?, contra Cartago, Heredia y Alajuela, y establece definitivamente que la capital de Costa Rica es San José. Asimismo, creó una ley llamada la Ley de Bases y Garantías, donde se estableció como jefe de Estado vitalicio, plenipotenciario e indefinido de Costa Rica, es decir, establece un gobierno dictatorial y emite los códigos legal, ojo este dato que es importante, civil y de procedimientos. Esto es quizá uno de los mejores aportes y es una de las características por las que se conoce como el arquitecto del Estado, ¿verdad? Y además fomentó el cultivo de café en Costa Rica. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Esto para ubicarnos un poco temporalmente. Respecto al caso de Juan Mora Fernández, ¿verdad? Él es electo como jefe de Estado y firma la ley Aprilia. Finalmente, Costa Rica se termina saliendo de la federación. ¿Por qué sale Costa Rica de la federación? Primero, esta federación tomó como base las constituciones de Cádiz y de los Estados Unidos. Es decir, son normativas legales aplicadas en otro contexto o de otra realidad más bien, aplicadas o intentando ser aplicadas al contexto centroamericano. También, muchachas y muchachos, había carencia de vías de comunicación. Pregunta, ¿cuánto duró el acta de independencia en llegar de Guatemala a Costa Rica? Digamos de Guatemala a León en Nicaragua, donde se firma el acta de los nublados. El acta se firmó un 15 de septiembre y llegó a León un 13 de octubre, es decir, casi un mes para hacer el recorrido de Guatemala a Nicaragua. ¿Esto qué nos evidencia? Que habían unas vías de comunicación muy malas. Lo que había prácticamente era un camino de mulas. Un camino de mulas es un trillo. ¿Ok? Entonces, eso evidentemente tenía sus consecuencias. También tenemos la oposición de sectores más conservadores. A los sectores como León en Nicaragua, como Cartago en Costa Rica, les convenía más la fidelidad a España que la aventura, ¿verdad?, de la independencia. Y también había mucha inestabilidad en los Estados miembros. Si en Costa Rica, Cartago, Alajuela, Heredia y San José vivían agarrados del pelo por ver quién era la capital, siendo Costa Rica la más pobre y la más alejada de las provincias, ¿cómo no lo serían en provincias más acaudaladas o con más que perder, como por ejemplo El Salvador o como por ejemplo la misma Guatemala? Eso quiere decir, muchachos y muchachas, que en Centroamérica y en América Latina, después de la independencia, no quiere decir que haya llegado la paz. ¿Por qué? Porque habían diferentes facciones y diferentes grupos contrapuestos que tenían intereses muy disímiles, ¿verdad? Y no se va a poder consolidar un proyecto de Estado o de nación hasta muchos años después. Posteriormente, vamos a tener el tema del cultivo del café. El café dice que se introduce al país en 1830 e inicia una expansión de la frontera agrícola. Entonces, esta frontera se va a extender más allá de los 4 principales núcleos de población del Valle Central y vamos a tener lo que es
la expansión inclusive hasta zonas como San Ramón de Alajuela o Paraíso en Cartago. También el surgimiento de la oligarquía cafetalera. La oligarquía es un grupo de personas que se dedican a una determinada actividad económica y que también acaparan un poder político muy importante. A partir de la exportación de café en Costa Rica, vamos a tener el inicio de un periodo conocido como el periodo oligárquico, donde los jefes de Estado van a ser dueños, ¿verdad?, de cafetales. Entonces, acá tenemos el periodo patriarcal de 1821 a 1840, más o menos hasta Braulio Carrillo. Y desde José María Alfaro Zamora hasta 1870, ¿verdad?, hasta acá, hasta Jesús Jiménez, vamos a tener un periodo conocido como periodo oligárquico. Este periodo oligárquico, va a ser de mucha inestabilidad política, como lo vamos a ver más adelante. Vean, por ejemplo, este gobierno de Castro Madrid, ¿cuánto duró? Comparen el periodo que duró este gobierno con este. Este duró 2 años y este duró 10. ¿Cómo es que un gobierno termina en 2 años? ¿Cómo hace usted para terminar un gobierno en 2 años? Golpe de Estado. Correcto. ¿Eso qué determina? Inestabilidad política. ¿Por qué? Porque dentro de la misma oligarquía hay intereses contrapuestos, hay intereses políticos, hay intereses económicos, hay vínculos familiares, hay vínculos masónicos. Entonces, todo esto va a generar mucha tensión y mucha inestabilidad política en el periodo. ¿Okay? También vamos a tener la migración de pobres, de personas pobres a nuevos espacios de colonización y la inserción de Costa Rica en el mercado internacional. Esta inserción va a ser también desarrollada mucho durante el gobierno de Braulio Carrillo. Braulio Carrillo llegó al poder en 1835 y poco después de llegar tiene que enfrentar la Guerra de la Liga. En esta Guerra de la Liga se van a enfrentar Alajuela, Cartago y Heredia en contra de San José. Pero Carrillo era un hombre muy hábil. Él sufre un golpe militar en 1838 y se separa definitivamente de la Federación Centroamericana. ¿Por qué? Porque la Federación era un cuerpo político muy inestable, ¿verdad? Le traía mucha inestabilidad política, mucha inestabilidad económica al Estado. Entonces Carrillo simplemente agarra el dinero, paga la deuda que se tiene, adiós, nos vamos. Eso va a tener efectos, ¿verdad?, y consecuencias respecto a grupos que buscaban más la unión centroamericana, como por ejemplo Francisco Morazán, que ahora lo vamos a mencionar. La separación de la federación tuvo algunas consecuencias positivas, como que sirvió de escuela política para el Estado, desarrolló el capitalismo agrario, y finalmente Carrillo en 1839 forma la Academia Militar. Entonces, en esta academia militar va a centrar las Fuerzas Armadas en San José y le va a aumentar el salario a los soldados. ¿Qué tiene esa medida de estratégico? De que van a ser aliados y no le van a dar un golpe, ¿no? De Estado, digamos. Correcto, yo los tengo de mi lado y los tengo a mi lado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la concentración de los cuarteles va a estar en San José, no en Cartago, no en Heredia, no en Alajuela. ¿Ok? Y al aumentarles el sueldo, pues entonces me van a ser fieles. Finalmente, establece la Ley de Bases y Garantías. Esta Ley de Bases y Garantías estableció a Carrillo como jefe de Estado, plenipotenciario y vitalicio del Estado de Costa Rica. Es decir, se convierte en un dictador. Y esto va a ser atacado por Francisco Morazán Quesada, un líder centroamericanista, ¿verdad?, hondureño, que buscaba otra vez retomar la idea de la Federación Centroamericana. Morazán ingresa y da un golpe de Estado a Carrillo, ayudado por un funcionario, un general de Carrillo llamado Vicente Villaseñor. Finalmente, la incursión de Morazán le terminó costando la vida un 15 de septiembre de 1842 y a Villaseñor, que había sido parte del gobierno de Carrillo, lo fusilaron de espaldas por traidor. Carrillo, dentro de sus legados, tenemos el impulso de la educación a través del Estado
y el establecimiento de códigos legales, como civiles, legales, civiles, penales y de procedimientos. Además, instauró leyes contra la vagancia y los juegos. ¿Por qué? Porque yo necesito que la gente se me ponga a trabajar. ¿A trabajar en qué? En el café, cafetaleros. En el café, es correcto. Muy bien. Ajá, esto está repetido. Ah, y las leyes contra la vagancia y los juegos, ¿verdad? Esto de, si usted, pues era encontrado ahí, como a veces uno ve muchos muchachillos, ¿verdad? Fuera de una pulpería o de una cantina ahí, ¿verdad? Haciendo nada, tomando guaro, ¿verdad? O trabaja o va para la cárcel. Como les mencionaba, esto que les estaba mencionando antes, ¿verdad? Él sufre un golpe de Estado en el 42 por parte de Francisco Morazán. Firma un pacto, ¿verdad? Morazán con Villaseñor en el pacto del Jocote, eso queda en Alajuela. Y pues finalmente Morazán termina siendo asesinado. Y posterior a esto, ya vamos a tener el periodo de Costa Rica ya republicana. ¿Ok? Entonces, después de este periodo de Carrillo, ¿verdad? Vamos a tener dos gobiernos de José María Alfaro Zamora y finalmente un gobierno más de José Rafael de Gallegos y el gobierno de Castro Madrid. Nada más permítanme para mostrarles aquí la cronología. Ok, entonces Carrillo gobernó hasta el 42, en el 42, perdón, fue eliminado, ¿verdad? Fue sacado del poder y finalmente fue fusilado en El Salvador. De hecho, él está enterrado allá. Bien, después de Carrillo entonces vamos a tener un gobierno de 2 años de José María Alfaro Zamora. Después tenemos un gobierno corto de José Rafael de Gallegos Alvarado y nuevamente un gobierno de 1 año de José María Alfaro Zamora, hasta que llega José María Castro Madrid, quien gobierna solo por 2 años. El gobierno de Castro Madrid es importante porque a partir de este momento Costa Rica deja de ser un estado y se convierte en una república. Esto es importante no solamente a nivel político, sino también a nivel económico. ¿Por qué? Costa Rica, como una república, si este gobierno es aceptado por una potencia, por ejemplo, yo puedo llevar un embajador, por ejemplo, a Gran Bretaña, Inglaterra. Entonces, ¿en qué tipo de negocios me puede ayudar ese embajador? ¿Qué les puedo llegar a decir a los ingleses? ¿Cómpreme en qué? Cómpreme en café, Café, cacao. correcto. ¿Ok? El asunto es que el gobierno de Castro Madrid no termina tampoco, ¿verdad? Él sufre un golpe de Estado y vamos a tener el gobierno de Mora Porras. Juanito Mora, ¿verdad? Juan Rafael Mora Porras lideró la campaña nacional de 56, es derrocado en el 59 por José María Montalegre y posteriormente es fusilado cuando intenta derrocarlo. ¿Ok? Después tenemos a Montealegre, que gobernó durante 3 años. Después a Jesús Jiménez, que gobernó 3 años acá. Después nuevamente a Castro Madrid, que gobernó 2 años. Y después nuevamente a Jesús Jiménez, que gobernó 1 año. Es decir, después de Mora Porras vamos a tener 1, 2, 3, 4 gobiernos en menos de 10 años. Eso habla mucho, nuevamente, de la inestabilidad política que existía en ese periodo. ¿Por qué? Porque la oligarquía es pues un grupo de poder que trata de mantenerse en el mismo, ¿verdad? Y que van compitiendo paulatinamente. Ok, volvamos entonces a Castro Madrid. Castro Madrid entonces establece la república, ¿verdad? La bandera y el escudo nacionales. Y finalmente tenemos la década de Mora Porras. Mora Porras centralizó el poder político en el Ejecutivo.
En un gobierno republicano, usualmente tenemos tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El Poder Judicial está compuesto actualmente por magistrados, por la Corte Suprema de Justicia, y se encarga de todo lo que tiene que ver con leyes. El Poder Legislativo es el que legisla, es decir, el que hace leyes, ¿verdad? El que las hace. Actualmente ese poder está encabezado por la Asamblea Legislativa, y finalmente el Poder Ejecutivo está en manos del presidente de la República. Entonces, al centralizar el poder político, quiere decir que le da más potestades al Poder Ejecutivo que a los otros poderes de la República, y desarrolló una serie de medidas para transformar el Estado, como por ejemplo la creación de la Fábrica Nacional de Licores para monopolizar el negocio del tabaco y el licor. Mora Porras quería modernizar el Estado para mejorar la exportación de banano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Mora Porras en su gobierno de 10 años expandió, ¿verdad? Y mejoró el camino de carretas hacia Punta Arenas para mejorar las condiciones de exportación de café hacia las grandes potencias. También, al crear una fábrica nacional de licores, se monopoliza, ¿verdad?, el negocio del licor, y pues eso es un negocio que digamos que está ahí permanentemente, porque la gente siempre va a consumir licor, ¿verdad? Muy probablemente. Ok. Lo segundo que tiene que enfrentar Mora Porras, y es el último temita que vamos a ver, es la guerra contra los filibusteros. ¿Ok? En Nicaragua, al igual que en Costa Rica, habían conflictos entre liberales y conservadores. Entonces, como les mencioné antes, los liberales se encontraban en Granada y los conservadores en León. Después de unas elecciones, el bando conservador de León le va a ganar las elecciones al bando de Granada. Entonces la gente de Granada busca ayuda de un médico estadounidense llamado William Walker. William Walker ingresa para tratar de ayudar al bando liberal a ganarle al bando conservador, y finalmente se posiciona como líder de este bando y asume el poder en Nicaragua. También hay que tomar en cuenta el asunto de la ruta del tránsito. Por esta ruta transitaban muchos barcos, que venían de aquí, ¿verdad?, del norte, entraban acá al río San Juan, ¿verdad?, llegaban al puerto de Fuente San Carlos y cruzaban San Juan del Sur y llegaban a este otro lado. ¿Ok? Era una manera de atravesar del Pacífico, del Atlántico al Pacífico, más bien. ¿Ok? ¿Quiénes querían cruzar? Los estadounidenses. Ok, aquí tenemos dos mapitas que nos pueden ayudar a entender un poco esto. Primero, el territorio que Estados Unidos adquiere de México. Ok. De México, después de la guerra entre México y Estados Unidos se apropia de Texas, Nuevo México, Arizona, Colorado, Utah, Nevada, parte de Wyoming y California. California era muy importante porque posteriormente en California se descubrió oro. Esto fue en 1848. Años más tarde, en Estados Unidos se va a establecer una división y un conflicto interno llamado la Guerra Civil. En esta Guerra Civil vamos a tener un grupo de estados principalmente dedicados a la agricultura, que son los estados del sur, y por otra parte unos estados dedicados principalmente a la industria, que son los estados del norte. Del sur de los Estados Unidos, ¿verdad?, de esta gente esclavista, era William Walker. Entonces, la idea de ellos, ¿verdad?, en Estados Unidos, una vez que se descubre el oro en California, acá, era transitar desde el este, ¿verdad?, desde esta región, hasta el viejo oeste, hasta el viejo y salvaje oeste en California. ¿Ok? Ahora, cruzar todo este territorio tiene
algunas complicaciones. ¿Por qué? Porque pueden haber amenazas naturales, animales, pueden haber grupos nativos estadounidenses, ¿verdad? Como los Sioux, los Apaches, que defendían su territorio y atacaban a quienes atravesaban por ese territorio. Entonces, una manera más segura de hacerlo era agarrar un barco de vapor, perdón, como les decía, era agarrar un barco de vapor, salir de Nueva Orleans, acá, llegar hasta Centroamérica, atravesar el río San Juan, cruzar todo el lago de Nicaragua y agarrar en el puerto de San Juan del Sur un barquito que nos lleve hasta California. ¿Ok? Entonces, esa ruta del tránsito fue muy importante porque era una zona de paso estratégica entre el este y el oeste de los Estados Unidos. Finalmente, el conflicto se termina estableciendo a partir de la llegada de Walker, ¿verdad? Él llega a Nicaragua, llamado por los liberales, para vencer a los conservadores. Esto fue el 16 de junio del 55. Ya para el 11 de marzo del 56, Nicaragua, en este caso comandada por William Walker, le declara la guerra a Costa Rica y el país responde con un contingente de 9,000 hombres. Esto es muy importante si tomamos en cuenta que no eran ni campesinos con machetes ni con azadones los que defendieron la soberanía costarricense y centroamericana. Eran soldados bien armados, bien educados y que traían armas, por ejemplo, de Alemania, bueno, de Prusia en ese momento, o de diferentes regiones de Europa o en los Estados Unidos. Bien, finalmente vamos a tener como un primer evento la batalla de Santa Rosa, donde logran hacer retroceder a los filibusteros, y después la batalla de Rivas, donde toman las Rivas y los puertos de la Virgen y San Juan del Sur. Walker regresó, inició la batalla de Rivas. Ahora, lo más catastrófico de este conflicto no fueron tanto las bajas por la guerra, sino por el cólera. En aquella época se murió el 10% de la población. Para que ustedes tengan una magnitud, actualmente de COVID se han muerto un poco más de, bueno, no tengo el dato, pero sí sé que son más de 2,000 personas. Si nosotros decimos que hoy se muere el 10% de la población de Costa Rica, y la población de Costa Rica, estamos hablando de que se mueren 500,000 personas en cuestión de meses. ¿Por qué afectó tanto el cólera? Bueno, William Walker era médico. Entonces, una de las estrategias que se utilizaron en esa campaña era agarrar los cuerpos de los caídos en la batalla y tirarlos en las cabeceras de los ríos. Entonces, usted podía tomar agua y tomaba agua con muerto, ¿verdad? Los soldados que llegaron a la capital, ¿verdad? Que llegaron a la meseta central, infectaron, ¿verdad? También a las personas que ahí vivían. También en medio del pánico y de la conmoción, mucha gente se reunía o hacía procesiones o cosas por el estilo, y lo que hacían esas actividades era pues infectar todavía más a la gente. Finalmente, el 22 de diciembre del 56 se toma el puerto de la Trinidad en la confluencia entre los ríos San Juan y Sarapequí. Entonces, la Trinidad está aquí. Acá. ¿Por qué es importante la toma de este punto? Porque si yo controlo ese lugar, yo puedo controlar quién pasa y quién no me pasa, ¿verdad? Y puedo inclusive retener algunos de los suministros o algo así, ¿verdad? Entonces, esa toma de la Trinidad es muy importante. Después de esto, tenemos la toma de la ruta del tránsito. El 1 de mayo del 57, William Walker se rinde, y el 27 de mayo regresó nuevamente a los Estados Unidos. Intentó volver a incursionar en territorio centroamericano, pero es derrotado el 12 de septiembre de 1860, donde es fusilado. Ahora, después del gane de la campaña nacional, no es que todo va a ser paz y tranquilidad.
Hay una gran crisis económica producto de la guerra y producto de la pérdida de mano de obra, porque se nos murió el 10% de la población del país. También seguía existiendo una situación de inestabilidad entre liberales y conservadores y un conflicto entre Costa Rica y Nicaragua por la firma del tratado, que se termina dirimiendo en el Tratado Cañas-Jerez, en el Tratado Clayton-Bauer y en el Laudo Cleveland. Y este último periodo que ya vimos, que es de mucha inestabilidad, vamos a tener una disminución de las potestades del Poder Ejecutivo, el surgimiento nuevamente de dos bandos, la participación del ejército en los golpes de Estado, que ya vimos que los gobiernos duraban 2 años, 1 año, 3 años, el auge de la prensa y sobre todo el desarrollo de la educación, sobre todo a finales del periodo oligárquico. Esos serían los aspectos más importantes de lo que nos teníamos pendiente del capítulo 1 y el capítulo número 2. Hasta aquí, ¿hay preguntas? De igual manera yo les hago llegar el video y la presentación por medio del grupo. Maribel, iba a mencionar algo, disculpe. No, que de mi parte salió muy bien, está perfecto. Ok, le agradezco mucho. Entonces, si eso es así, entonces quedamos hasta aquí. Si tienen alguna consulta o así, me lo pueden hacer llegar a través de la plataforma del correo interno por el foro o por el foro de dudas. Pueden ir a tomar café. Hasta luego. Okay, Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Muchas Hasta luego, gracias. muchas Hasta gracias por luego y hablar. muchas gracias. Con mucho gusto.